Bueno, buenos días todavía. Mi nombre es Felipe Solís, como decía Mateo. Yo soy médico internista, estudié en la Universidad del Paraíso como carrera de medicina, como estaba acá en Antonea. Salí en 2010, fui un año a APS, a Petorca, también conoce Petorca, ¿para qué es Petorca? La Ligua, Cabildo, túnel de una sola vía, después Pedegua, Hierro Viejo, Quilcolco, allá queda. Y yo me voy a hacer la beca acá, en el Hospital Van Buren, una beca de 6 años, una modalidad específica que tenía como compartido con APS. Trabajó con beca de trabajo en APS y después la evolución. Y ahí me quedé hasta acá. Lo que le voy a mostrar hoy día, que es en parte mostrarle las unidades a las cuales me tengo a cargo, es un poco un popurrí, que es de mi vida es un popurrí. Y imaginando que Mario también, que es muy ávido de la gestión, voy a poner en ese popurrí de cosas que son mi responsabilidad administrativa, también qué cosas de gestión se realizan en esas áreas y que han ido como experiencia de logros, dificultades también. Pero antes de partir, me gustaría saber cuál es mi público. Ya, yo sé que es un departamento de minería, pero no sé, por ejemplo, si están recién llegando al hospital o si ya algunos están hace muchos años, o por todos están hace muchos años, es una capacitación. Entonces, ¿qué es el nuevo del hospital? Todos trabajan hace varios años, meses, años. ¿Sí? Nadie no, no. Nadie nuevo, no. Perfecto. Tenemos, a ver, levantemos la mano. Tenemos matronas supervisoras y supervisoras subrogantes. Perfecto. Hay matronas jefas de turno. Ok. Hay matrones encargados de unidades o de programas. Ese es el gran grupo. Mi sobrino, que fue fonoaudiólogo, está en un curso de muchas mujeres. Es fonoaudiólogo, matrón. Matrona sí, matrón. Ah, sí. Ya. Em, Perfecto. ¿Y cuántos tienen menos de un año acá? ¿Menos de 2 años? ¿Menos de 3 años? ¿Ya? O sea, dos, no, está bien. Perfecto. Ya, pues sí. Le voy a mostrar. Dramática. No, no, así no me gusta. Ya. Le voy a mostrar tres aspectos. Principalmente lo que es gestión de cama y la gestión de cama y la unidad especializada de cama, o que ahora se llama unidad de gestión descentralizada de casos. Lo vamos a hablar un poco de la red de salud, ¿ya? Porque yo creo que ya la deben conocer, pero no me sorprendo de cuando lo poco que uno conoce su propia red, porque no está muy ensimismado en su lugar de trabajo. Y también algo que hace poco tengo también como responsabilidad y experiencia del lado paciente, ¿ya? No crítico. Entonces, en el contexto nacional, estamos hablando antes del 2010, empezando la de cuál es el origen de la unidad de gestión de cámaras y la unidad de gestión centralizada de camas en su momento ahora de caso. Hay un contexto en que el déficit de camas versus la demanda, especialmente en la unidad de emergencia, era desequilibrado. ¿Ya? Además, por ejemplo, había una inequidad en lo que es la zona extrema que se desarrollaba menos en lo que es el área hospitalaria, por ejemplo, versus las centrales que están muy concentrados los recursos. Hay falta brecha, objetivar las brechas, ¿ya? También no sabíamos bien la demanda, no había un sistema que podía censar y tener un visor de cuántos son los pics y responder a tiempo a esos pics de demanda, que puede ser invierno, puede ser catástrofe, puede ser un montón de cosas. Eh, y los servicios que presentaban una saturación que requerían comprar servicios afuera, no había convenios como centralizados a través de FONASA de externalizar con precios como pretrabajados, y la deuda por cada hospital era no controlada en un programa. Entonces, en ese contexto y dentro de una estrategia mucho más grande que viene de la OMS, se implementa un nuevo modelo de atención integral en salud y que se fortalece la atención primaria. La OMS hace muchas décadas que viene trabajando en que la pilar de la salud pública se centra o se basa en una atención primaria potente, ¿ya? Y eso fue lo que se empezó a realizar después del 2000, ¿ya? Con una rearticulación de la red asistencial y con una transformación hospitalaria. Entramos un poquito nosotros. Porque esa transformación hospitalaria
como decía Mario, implicó varias cosas. Primero, hacer la gestión centralizada de cama y diferenciar según complejidad. O sea, ustedes recordarán antes, y más en las partes como adulto, porque hay muchos más subespecialidades, cada piso, cada sector era una especialidad. Y eso generaba una inequidad y una falta de acceso porque a veces una especialidad tenía camas vacías y otra estaba llena, pero si estaba llena no entraba nadie más. Y las camas vacías del otro lado se quedan vacías, ¿no? Con urgencia llena, con necesidad de ingresar pacientes electivos para algún procedimiento importante, en fin. Y esto se borró, ¡fa! Y se diferenció por complejidad de las áreas, desde la más crítico hasta lo más básico. Y se utilizó entonces la categorización de usuarios por el PUDI, ¿bien? Que nos permite entonces diferenciar o hacer un match entre lo que requiere el paciente y la complejidad que nosotros le podemos ofrecer en esta nueva paradigma del hospital. ¿Ya? Así que hubo ahí un tema con los médicos, su reacio, su fondo, ¿no es cierto? Ya no era el cardiólogo, no era el ginecólogo, no era el urólogo, su sala, no. Podían atender acá o allá, pero lo importante ya no se centraba en el médico, se centraba en la atención de cuidado, que incluye al médico, ¿ya? Porque a un nivel de complejidad incluye una cantidad de matronería o de enfermería en relación a una cantidad de pacientes según su complejidad, una cantidad de test, una cantidad de auxiliar, una cantidad hasta de secretaria. Todo eso está medido en una guía, por ejemplo, en 2012, que es la única guía oficial que está vigente en que habla sobre los ratios de profesionales y técnicos en relación a la cantidad de pacientes y su complejidad. No va más adelante. Y ahí va a ser entonces el QI como una herramienta importante también para terminar. Entonces, la gestión de camas centralizada ya en 2009 se estrena con problemas nacionales como la pandemia de la influenza H1N1, que requirió movilizar en el país más de 1.000 casos. Lo que antes no se hacía, o sea, si el hospital de Puerto Montt colapsaba y quizás se iban a la clínica privada, quizás la gente moría, quizás esperaba más tiempo, pero no, la gestión centralizada de camas hacía que incluso entre regiones hubiera una movilidad de pacientes para permitir que la oferta llegara a la demanda. ¿Mm? Después pasó el terremoto, en que se perdieron más de 4.700 camas, y así todo, la red pudo recuplararse y traspasar casi 1.500 pacientes a diferentes partes de otros hospitales públicos y privados. Ya, de hecho, más del 65% de estos traslados fueron a hospitales públicos, o sea, se activó la red. Eh, y, eh, y ahí se puede ver la historia de la gestión de camas. Otro hito más que tiene relación con estas contingencias nacionales que implican que la red se tenga que activar. Y esta gestión de camas está representada en los hospitales, inicialmente en los complejos, pero incluso en los medianos de baja complejidad ya existe la figura de gestión de camas, en que nosotros nos formalizamos en 2000. Y digo nosotros porque se lo olvido, pero yo empecé saliendo de la universidad. La gestión centralizada de camas, o ahora casos clínicos, es una subdivisión de la tijera, ¿ya? Y la tijera, a su vez, es una división de la subsecretaría de asistenciales MINSAL. Y la misión es gestionar de forma oportuna la oferta a la demanda, ¿ya? Y si eso implica que a lo mejor tengo que, en un lugar saturado, cambiar a ese paciente a otro centro público o privado, lo voy a hacer, ¿ya? Y voy a controlar también ese gasto. Voy a saber qué está pasando, porque antes no se sabía. Entonces se hacía autogestión de cada hospital. Ya. Para presentar mi unidad de gestión de camas, específicamente, porque tengo varias que presentar, bueno, yo soy jefe único, jefe médico único, ¿no? Que tengo a cargo la unidad de gestión de camas. mm, y Por ahí, no, a la derecha. ya. Entonces, la unidad de traslado paciente básico, o sea, paciente básico, paciente, y la comité de eficiencia hospitalaria, que es muy entretenido porque estas dos unidades dan mucha información a lo que es entender globalmente los procesos del hospital, lo que es flujo de pacientes, ¿ya? Así que ahí le voy a contar un poquito, pero no va a centrarme en esto porque esto es todo un mundo, pero no es el objetivo de esta presentación.
La enfermera supervisora hoy en día, aparte de ser supervisora de la unidad, de las unidades, ve la macro-red. O sea, si tienen una consulta con un paciente que está esperando a otro lado, a otro hospital público, o que tiene que llegar a un hospital público, la Ingrid va a ser la que sabe todo, ¿ya? Hay un gestor de traslado adulto, o sea, un gestor hospitalario adulto, un gestor hospitalario pediátrico de la parturienta y un gestor de traslados de ambulancia, ¿ya? Paciente no clínico. Los tres tienen misiones transversales, por ejemplo, se dedican también a ver la ley de urgencia. Significa que hay pacientes que aparecen en el ámbito, en el ámbito privado, aunque consulta espontánea en la urgencia, y FONASA tiene un seguro de cobertura económica que permite que esa atención se realice, ya no hay cheque en garantía, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que rescatarlo después de la estabilización, rescatarlo, ¿ya? Porque si no hay alguien después paga y no es el paciente. Paga FONASA, pagamos nosotros, varía de unos años a otros, pero alguien paga. Entonces nosotros tenemos la urgencia de rescatar, en general no rescatamos más de un 16-20%, ¿ya? Porque son muchos los casos que consultan, se resuelven rápido y se van. Pero otros se demoran un poquito más, nosotros alcanzamos a rescatarlos y también a la capacidad que nosotros podamos. Ellos en general tienen tareas transversales en sus áreas de organizar la oferta de demanda. Ellos van a ver correo, van a ver rondas con el piso, en el fondo tienen que saber cuánta disposición tengo para la demanda que tengo en la urgencia y también de los electivos y de los rescates, tanto de público como también de clínicas privadas. Y en tanto, priorizar los flujos cuando ya se tiene todo ese panorama. Ya, primero tengo importante desocupar los PC, después los pabellones, la recuperación, después tengo que pensar en la tabla electiva de mañana, el paciente que está entrando por urgencia, los pacientes que se van a los HD, los pacientes que están a su casa. Aunque eso, la ingreso es más bien una misión de cada servicio, porque ahí está el que está diciendo. Ya nosotros como decidir quién está entrando, pero quién está saliendo y quién está entrando en los cupos en cada servicio clínico con su eficiencia. ¿Ya? Por otro lado, y esto ya del año pasado, en agosto, cuando empezamos a organizarnos como la unidad que también ve los traslados básicos de pacientes, o sea, todo lo que no es SAMU, también lo ayudo con la ley de urgencia entre sus funciones y nuevamente también ver el panorama de todas las peticiones de traslado y dar la prioridad. O sea, no es lo mismo un paciente que tengo que sacar de la recu para que no se bloquee un pabellón que un paciente que va de alta y va en silla de ruedas, que a lo mejor si fuerza un poquito, el familiar lo podría buscar. O rescatar a un paciente de la clínica del Paraíso versus traerme, no sé, por el neonato pediátrico de niño. En fin, ahí tenemos que empezar a ver la priorización. Y como toda unidad, nuestra secretaria que nos ayuda con todos los temas administrativos y estadísticos. Esta unidad se caracteriza por tener un pie muy importante en los números y en las bases de datos. ¿Ya? Por tanto, tenemos unas bases de datos propias. La idea es que avancemos institucionalmente tener sistemas que nos den reportes masivos y bases de datos propias. ¿Ya? Las estadísticas como palitos, la verdad, sirven, pero no se pueden interpretar, no se pueden analizar, no se puede ir a como reestudiar. Entonces, cuando uno tiene estadísticas que son de palitos, de conteo, y después uno tiene un número nomás, no es tan bueno como cuando uno maneja base de datos y esa base de datos saca reportes que son números. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo, pasando un poco con mi de eficiencia, cuando uno quiere plantear una idea o quiere rebatir otra, uno le pone el número de la pregunta y nada, se acabó. ¿Eh? A menos que la otra persona también tenga sea inteligente, ¿no es cierto? Y plantee su número y ahí hay que interpretar. Se acabó. Hay que reinterpretar. Ya, entonces, el Hospital Carlos Van Buren, las unidades más críticas para nosotros son la unidad de emergencia, lo que sea, pabellones. Obviamente, eh, las tres son críticas, ¿ya? En las tres hay situaciones en que el paciente puede morir, ¿ya? O si no lo desaturamos, hay pacientes que al no poder entrar a esa unidad pueden morir, ¿ya? Y ellos escalan en un cuidado progresivo que puede ser tanto para aumentar su complejidad como disminuir a unidades de crítico, media, baja o muy baja, y ya pensamos en estrategias como unidades de aspiración de domicilio. ¿Ya? Y eso es transversal para tanto la parte neonatal, maternal, pediátrico y adulto. Aquí le pongo un simbolito como de ¿qué gestión? Icono en Google. Me salió algo, siempre con un engranaje. No sé por qué. Bueno, y la mano que hago. Siempre le pongo ese simbolito para hablar algo de gestión. Me imagino que Mario se intenta eso. Me encanta.
Hace un par de años, con el COVID, se estaba a punto de sacar todos los horarios COVID. ¿Ya? Mucha gente iba a quedar sin pega y nosotros íbamos a quedar con un hospital con muy baja complejidad. Y por ejemplo, esto es un análisis de la parte de FMLI, aunque también lo hicimos con la parte de maternidad, ¿ya? Porque necesitamos normalizar los recursos humanos del hospital. El hospital funcionaba con casi 50 camas básicas. ¿No? Y la verdad, y como un 30% de camas medias y un 20, un poquito menos camas críticas, tanto de UCI y UCI. Pero si uno veía lo que pasó en el COVID y en realidad lo que pasa actualmente con los pacientes más complejos, un hospital de esta complejidad, tener camas básicas, y ustedes lo tienen, ¿no es cierto? 38 camas básicas entre Prospero y Yarro, implica una cantidad de recursos para esa complejidad. ¿Ya? Entonces, cuando uno, esto es lo que teníamos, por ejemplo, enfermería en la parte de cuidado, ¿ya? Y entraron los números y por tanto hicimos un ejercicio. Y este me gusta mucho porque a veces uno no tiene la magnitud de lo que está, de los recursos que está manejando. Por ejemplo, en la Occidonto tenían 9 turnos de enfermería, lo cual para el ratio de 2 pacientes para cada enfermera de turno alcanzaba para los 18 que están descritos por dotación, ¿cierto? Y uno dice, chuta, tengo 4 camas cerradas hace como 1000 meses, ¿por qué no hay enfermeras suficientes? Ya. Pero si uno se da cuenta que para esos 18 pacientes tiene que tener una cantidad enorme de recursos, estamos hablando, por ejemplo, en este caso de enfermería, como puede ser matronería, si yo lo traspaso ese mismo recurso a cama UTI, que el ratio es el doble o en la mitad, por así decirlo, yo puedo atender 36 pacientes. Y si yo bajo a media, puedo atender 108. Y yo si bajo a básica, puedo atender 216. O sea, casi todos las camas de adultos no UPC, son 273 por ahí. O sea, para generar una UCI de 18 camas solamente, equivale a casi todo lo que está fuera de la UPC. ¿Ya? Entonces uno dice, chuta, que hay que estar concentrado el recurso humano porque lo que se necesita en esa unidad es mucho recurso humano, ¿ya? Y ese ejercicio lo podemos hacer, por aquí no se ve, pero lo podemos hacer también con la enfermedad de diurno, con los TENS. Por ejemplo, para los TENS, lo que tenía en ese momento le daba 20 pacientes. Le sobraba un poquito. Y si uno empezaba a bajar el ratio para ejemplificar la misma cantidad de recursos en camas básicas, alcanza a 120 pacientes. Entonces, podría tener 2 servicios de telemedicina, pero no. Eso equivale a tener en TENS, en cuarto turno, una UCI de 20 pacientes. ¿Ya? Entonces también uno se da cuenta de cuando empiezan a aparecer problemas o pacientes complejos en unidades que no están preparadas para eso, se da cuenta por qué la enfermera, la matrona se empieza a complicar, porque ya está establecido de que para una buena atención en una unidad de media complejidad requiere tanto personal para esta cantidad de pacientes. Y si ese paciente se empieza a entubar, si ese paciente se empieza a poner un catéter, si ese paciente se empieza a tener más riesgo, que un problema seguido, que todo lo que en el fondo va a ocurrir, te está diciendo, oye, ese paciente a lo mejor no es bueno que esté en esta área de baja complejidad, sino que en realidad de media o de útil. Y ahí uno tiene que empezar a luchar con los jefes porque tiene que decir, oye, este paciente en esa unidad, porque va a requerir un recurso que va a estar para esa complejidad. Tener un paciente complejo en una unidad que no corresponde puede generar demasiado estrés en los niños, ¿ya? Y ahí un poco la magnitud de esa complejidad dispara entre las unidades. ¿Ya? Y ese es el modelo. Uno se preocupa de poner al paciente en lugares que le corresponden. Y le corresponde porque tiene esas diferencias de intensidad de cuidado. Bueno, en su momento, cuando se normalizó, se iban a perder como más de 100 puestos de empleo y de fondo personal, profesional y técnico, no, profesional en este momento, que iba a disminuir por tanto la capacidad de tener camas de media o de más camas complejas. Eh, y siempre hago el homólogo, mi pareja es profesor desde Valparaíso, y una escuela pública de Cerro, en Florida, en Berlín, o sea, lo conforma 50 profesionales, ¿ya? Entre aulas, entre profesores, entre director, qué sé yo, 50. Y con esa normalización, que incluyó, no me acuerdo si eran 10 cupos de matronería y como 40 más de enfermera, más un montón de kines, terapeutas, y son profesionales que ayudan a que el paciente salga rápido del hospital, porque tiene una complejidad adecuada para ese paciente, se contrataron y se normalizaron 100 puestos de trabajo. O sea, de un sopetón, ¿ya? Un 31 de diciembre del 2023
o 22 al 2023, 100 puestos de trabajo, 2 escuelas completas de este Valparaíso. ¿Ya? O sea, ese es el volumen que maneja este hospital, ¿no? Es enorme, enorme. ¿Ya? Bueno, nuestra red. El hospital está en asociación con la red local. Ah, por eso lo mensaje de la diapo. Porque ya, Lo puse en PDF para que no sí. se complicara con el Zoom. Yes. Tenía Entonces, animaciones. sí, no se va a salir a poco. Uy, ojalá después no me. Ya, no lo veo. Tenemos entonces otros hospitales de nuestra red, son El Pereira, Salvador, Vicuña y San José de Casablanca. Eh, y es que me pidieron hacerle un tips desde mi unidad. Y asociado también a otros hospitales que están fuera de la red de Servicio Preso San Antonio, o otras regiones, que no están frecuentes, excepto Santiago, y los privados. Los privados nosotros relacionamos tanto con la indulgencia, paciente que consulta inicialmente al privado y tiene que ser rescatado, como pacientes que nosotros habiendo estado saturados, externalizamos el caso y o que se externalice, la mayoría termina su hospitalización en el privado porque se le paquetiza la hospitalización, ¿ya? Hay algunos que tienen ciertas circunstancias que por ley también, o por convenio, están permitido la vuelta de ese paciente. Pese a que nosotros le pagamos el paquete a la clínica, tiene indicación de vuelo, por ejemplo, cuando son casos psiquiátricos, cuando son casos sociales, cuando requieren rehabilitación prolongada, eh, parto distóxico también está dentro de las causas de por qué un paciente que se hospitalizó puede volver. Ya, y yo le estoy dando un poquito, solamente para tener un número, de la cantidad de externalizaciones que tenemos registrado de la plataforma OGCC en los diferentes años, si se dan cuenta, 300, 200, y un 22 público, la mayoría a privado con convenio, o sea que hay un trato entre FONASE y el privado, e incluso otro, un 6%, que aunque es poquito, es mucha plata, sí, mucha plata, estamos hablando de 500 millones de dólares, ¿ya? Privado, que como no encontramos una clínica que tenga convenio, se tuvo que ir, no sé, para Las Condes, incluso ciertas clínicas, ciertas patologías están en convenio, otras no. Entonces puede que sea en la clínica Reñaca, pero privado o con un convenio, si es médico, quirúrgico fuera. Y estas son la principal necesidad, entonces siempre es más, por ejemplo, UCI que UTI. Y ahí de hecho era un poquito más UCI que UTI. Es como el doble, KPP. Les traje esto separado por el tipo de paciente para que vean que también saben la patología de pediatría, eh, aunque mucho menos que el resto, pero igual. O sea, tiene, por ejemplo, una necesidad, estos son los años. 156 por ejemplo, neurología a los con convenio, 15 pagados, esto principalmente naval, y otros públicos. Públicos de hecho salen muy parejitos a UTI y UCI, pero ya cuando empezamos los otros, logramos sacar mucho más UCI en los privados. Hay más necesidad de sacar UCI. Ya. Y solamente Jesús le va a decir, pero yo no quiero dejar de poner la estadística del año pasado, por ejemplo, cuando llegamos a 18.000 egresos hospitalarios. De eso, la segunda especialidad con más volumen de producción son ustedes. ¿Ya? Y de hecho, sí, también encontraríamos que sumamos neonatología. No mucho menos, pero son cada ¿Ya? Así que manejan un volumen importante. Ya, aquí necesito. Eh, Ahí lo oportunidad. Acá, eh, el volumen entonces, eso es la segunda. Eh, segunda. Pero no. Porque tienes que. Decía si no se puede. Eso es algo que ya no se maneja bien. Es cuando hay una pantalla completa. Tiene que ver con la forma en que se trata. Sí, sí. Pero no se puede hacer. Pero bueno,
Vale. Son la segunda en volumen. Y cuando hablamos de eficiencia hospitalaria, y ahí entra el comité de eficiencia y otras cosas, que analizan números, pero tienen muchas otras necesidades de más que ver números, alianzas con los servicios de servicio, cada estrategia, salir metro cuadrado, ser muy negociador, en fin. Promedio de estadía son cortitos porque obviamente son la mayoría del volumen pacientes que vienen a dar a luz, a hacer su proceso fisiológico, ¿no es cierto? eh, el promedio de peso GRD, y este es un poco como calibra la complejidad del paciente, es baja, porque obviamente estamos hablando de pacientes que en su mayoría, en promedio la mayoría, están en un proceso fisiológico, ¿cierto? Hay una cantidad de pacientes que son de alto riesgo, pero volumen finalmente se lo come la parte de ciclo fisiológico, ¿ya? Hay una cantidad de pacientes, de los 3.000 hay una cantidad de pacientes que no más del 5% que se prolonga según lo que es el ministerio, por los diagnósticos piensa que debería ser como su límite de estadía, y una cantidad de días que está asociado a que se podrían como optimizar. Pero si vemos, por ejemplo, y ahí va Jesús de GRL le va a decir más, con más detalle, cómo le pagan al hospital, multiplica esto por esto. Sí. ¿Ya? Y cada especialidad da un aporte, y ahí uno podría entonces, si hubiera centro de costos, no sé, pues el encargado de gine, el encargado de medicina o de cada unidad, decir, bueno, esto es lo que yo recaudo, entonces yo voy a manejar esa plata como mi presupuesto, entonces yo voy a ver si me compro esto o no me compro esto, si invierto acá, invierto allá, o si estoy gastando mucho acá, ¿cómo puedo hacer para reducirlo sin perder el servicio? En fin. Eso no ocurre porque eso está en manos de otra unidad administrativa. Pero ustedes, por ejemplo, son en volumen, aunque puede ser bajito el peso que tiene el paciente, pero son la tercer volumen de ingreso económico. ¿Ya? Pese a que los pacientes promedio, porque es más fisiológico la causa de estadía, es bajito, el volumen que ustedes manejan es la tercera mayoría de ingresos de plata en este hospital. ¿Ya? Si el hospital en general por GRE entran como 60.000 millones, ustedes están aportando 5. ¿Ya? Entonces, para que vean la importancia que ustedes tienen también en el volumen. ¿Ya? Ya. Me voy a ocurrir. ¿Ya? ¿Quiénes son de acá, de Viña del Paraíso? Silvia Piñal, claro, sí. Sí. No, no, no. No. Pero de la región o de la Campiña Banco. ¿Quién no es de la región? ¿Quién no es de la región? Que no es, pero. De hecho, ¿Oriunda? ¿Oriunda? Oriunda, que no conozca por Ay, no. que no es de acá. Yo soy de Los Ángeles. De Los Ángeles. Sí, Soy de la vivo región. acá hace 20 años. Trabajé también en Los Ángeles. Sánchez en la espada. Sí, estaba, sí. Ya. ¿Y quién es de San Antonio, por ejemplo? ¿De Casalán? Juanito. ¿Ah? Lisa del Garro. La agarró. Entonces, nuestro servicio abarca todo lo que es Valparaíso, Casablanca y San Antonio. Entonces, Valparaíso es esto. Nada. ¿Ya? Pero ahí concentramos muchas cosas. ¿Ya? Esto es Casablanca. ¿Ya? Y todo esto es San Antonio. La población general de todos ellos son cerca de medio millón. Un poquito menos si uno ve solamente la FONASA con 5 hospitales, de los cuales 3 están acá. ¿Ya? Hay 4 centros de especialidad, de los cuales 3 están acá. ¿Ya? Que son el de sangre, el SAT, perdón, no exacto. Esto, por ejemplo, es el CDA, el usado a nosotros, el de psiquiátrico, ¿ya? Y el que está al otro es el de San Antonio, nuestro centro de especialidad ambulatoria, como probablemente le decíamos, el nivel secundario, ¿ya? Tenemos el centro SANA que está acá, tenemos el SAT que está acá, eh, tenemos 14 CEFAM y 11 en lo otro, tanto en Casablanca como en San Antonio. Tenemos 12 COF, más 4 en San Antonio y Casablanca. Tenemos un COSAN, más otro más en San Antonio. Y nosotros tenemos una posta rural. ¿Ya? Pero fíjense cómo cambia en lo que es Casablanca y San Antonio. Tienen en total 18 porque su territorio, su forma de llegar a la comunidad es muy rural, ¿ya? Tiene mucho más, tiene esa complejidad en la zona, ¿ya? Y si lo dividimos por población, más o menos, estamos hablando de 300.000 en Cámara del Paraíso, 25.000 en Casablanca y 150.000 en San Antonio, ¿ya? Así me gusta a nosotros. Con una distribución geográfica en kilómetros enorme.
Entonces, un paseo por la red, rapidito. San Antonio, lo de Vicuña, Hospital Viejo, ¿no es cierto? De hecho, ahí se ve un poquito ya el Hospital Nuevo. Luego lo fui a visitar ahí con un par de años atrás. ¿Qué le tienes? ¿O qué le tenía? 145 camas en su momento, nosotros tenemos 400 y algo. Adulto, esa cantidad, no tiene UCI, no tenía UCI. ¿Ya? 6 UTI con un residente, 12 de agudo, que podría ser como lo que llaman acá la 1, por ejemplo. Podría ser el residente hospitalario de adultos, pero en realidad llega hasta la 8. ¿Ya? En un domingo para hasta la 8. Después no queda nadie. ¿Ya? 31 camas medias, 64 bajas, infantil habían 15, ¿ya? Nosotros tenemos 44 por lo menos. Neonatología, 5 camas bajas, ¿ya? No hay intermedio ni un día. Gine son 12 camas básicas, ¿ya? Para que vean la comparación de lo que había hace poquito. Ahora hay algunos cambios, pero tampoco que hayan cambiado mucho porque una cosa es tener un hospital nuevo y otra tener profesionales nuevos, ¿ya? Dentro de la urgencia, 2 cirujanos, 2 de medicina, una médico de una en su momento del COVID, a veces traumatólogo, hace un tiempo, solamente había un día de traumatólogo infantil, nosotros mismos tenemos días que no tenemos traumatólogo infantil, pediatría, ya, 4 pabellones, de los cuales una urgencia y sus 3 electivos, como tenemos nosotros en la red, un anestesista, y había un turno que tenía 2 anestesistas. ¿Ya? Y el hospital nuevo, que era la maqueta digital inicialmente, eh, nosotros cuando lo fuimos a ver, bueno, entonces lo que sería en su momento en Google Maps. De hecho, aquí está el hospital viejo. Yo quería buscar esto, el lazo. Este es el hospital viejo y este es el hospital nuevo. En la misma cuadra, pero el volumen, miden el volumen. ¿Ya? Chao. Muy bonito, como para dar envidia. A mí me gusta. Descubrí que me gustan las jardinerías hace pocos años. El paisajismo, esto es hermoso, ¿cierto? Tiene esos espacios interiores. Se parece mucho a Flickr, así que también tiene como dos estos espacios interiores. Que son el espacio, por ejemplo, donde están los niños de salud mental. Ahí tienen como una sección de vista, una sección por, está cerrado, es como un área donde pueden salir sin salir. ¿Ya? Así que lo más seguro que ellos también lo estén haciendo ahí. Lamentablemente, por ejemplo, en el proyecto, por X motivo, se abrió el último piso, como el sexto piso, no recuerdo qué era, y a todas las salud mental. La volaron el proyecto. Así que nuevamente, como nosotros, solamente están metiendo la unidad en el norte del proyecto. ¿Qué le trae ahora? 195 camas, o sea, fueron menos 40, 50 camas. Van a tener paciente crítico, y ahí va a empezar paciente pediátrico de adultos, pero piensen que esas 26 camas, con todo, imagínense la cantidad de, si vimos que para 18 camas de UTC hay un montón de todo. Eh, Actualmente están trabajando con 3 a 6 camas. Y eso es lo que pueden, con los medios que tienen, con la experiencia que tienen, empezar a funcionar. O sea, va a ser años en que empiecen a adquirir la experiencia y atracción del personal para realmente cubrir los puestos que tienen. Ellos tienen esos puestos, pero no tienen que cubrir. Pabellón de 4 subieron a 6. Oh, ¿ya? Estamos hablando de un proyecto que inició el proyecto como en 2010 de su elaboración, ¿ya? Obviamente los hospitales se demoran como unos 15 años, no sé por qué, si los chinos son más rápidos, lo hacen 3 semanas, pero acá se demoran 15 años, ¿ya? Y esto es importante, por ejemplo, los sillones, uno no visualiza eso, pero el hospital no tenía diálisis, por tanto dependía solamente de la diálisis privada de la zona, ¿ya? O de la que había ¿cómo se llama el que está entre Santiago y San Antonio? Medellín, ¿ya? Pero resulta que con el COVID, los buses desaparecieron, no daban boleta, los pacientes que necesitaban ir 3 veces a la semana, que necesitan la boleta para que le paguen, no tenían. Nosotros teníamos los pacientes que llegan acá iniciando su diálisis y no podíamos devolverlo porque no había cupo y estábamos esperando que alguien se muriera de su diálisis para que tenga un nuevo cupo. ¿Ya? Ya, qué bueno que haya un hospital nuevo porque ahora el hospital como nosotros también tiene sillones de diálisis y puede empezar a resolver sus pacientes crónicos. Hospitalización domiciliaria que la avenida creció, empezó a tener razonador y un helipuerto. ¿Por qué? Porque es un hospital que está bastante alejado de muchas cosas. Pero miren cómo las camas tétricas de 15 son a 21 y las camas básicas de 5 a 5.
¿Sí? Ya. Vale. En fin, para que entiendan un poco, y siempre que hago la presentación, es para que entiendan de que nosotros tenemos una cultura de decir santañonazo. ¿Sí? ¿La escucharon? Santañonazo. O la embarrada, o llega, qué sé yo. Pero esa es la realidad que tienen, pues. ¿Ya? Si ustedes estudian allá, no tienen, en los adultos, por ejemplo, no tienen cupo de UCI, el paciente va a dar una hora bajado acá. ¿Ya? Y va a llegar mal, pues, si está mal. No tienen UCI, nosotros sí. Nosotros no, el paciente, el gine en la posta, el médico general de la posta de adulto, que puede tener la experiencia, pero tiene un tremendo tipo de apoyo. Tiene escáner, razonador, tiene entreplatía, tiene neuronal, tiene OPC, tiene interconsultores, pero allá no tiene eso. Y por eso ahora es como eso, ¿ya? Bien, otro viaje. Pereira tiene 162 camas, ¿ya? Es un poquito más grande que el Vicuña, pero es una adulto. No tiene urgencia. Camas medias, medicina y cirugía indiferenciado, como acordeón, tiene 6 camas de UCI, ¿ya? 14 camas de UTI, que en realidad no están completamente abiertas, son como 12, 73 medias y 62 bajas. Y tiene 7 pabellones, ¿ya? Quiero que recuerden ver esos 7 pabellones. Uno de esos pabellones es de angioplastía, que se mete en las piernas vasculares y ven básicamente la enfermedad reumatosa oclusiva. Pero hace un tiempo hasta que yo sé, 4, suerte 5 países están abiertos, porque el personal, licencia, infraestructura, se les cae ese puente que tiene en el aire, ¿conoce el Pereira? En el cuarto piso hay un puente de madera, en una estructura vieja, que une una ala a la otra porque acá está el pabellón. Y efectivamente cuando uno camina sobre este piso de madera, tiene una ventana hermosa, y es una estructura que es como un balcón gigante que sale de lo. Ya. El año pasado se rompió la tabla y se había abajo. Ya. Ese es el nivel. ¿Ya? De hecho, está para acá atrás. Un motivo para acá atrás. Eso, por atrás hay un balcón. Y el pasillo donde pasan las camillas para los pacientes que van así. Ya. Perfecto. El Salvador. Salvador, el hospital psiquiátrico. El hospital psiquiátrico es una peculiaridad dentro de ese piso. ¿Saben cuántos hospitales psiquiátricos hay en Chile? Cuatro. Nosotros tenemos uno. Otro está en Santiago. Santiago hay dos. ¿Ya? Nosotros tenemos uno y el Puta. Estamos bien acá. O sea, imagínense, y nosotros nos complicamos porque para nosotros es necesario tener un hospital psiquiátrico porque tenemos que pasar a los pacientes psiquiátricos allá. El resto de Chile no funciona así. El resto de Chile, paciente psiquiátrico es un paciente hospitalizado. Y fin. ¿Ya? Y de hecho, si uno, aunque los discursos es, no nos da flujo, no nos da flujo, nos da una cama en la semana, históricamente, el 75% de los pacientes psiquiátricos siempre se resuelve en urgencia, siempre. Ahora, en el último año le hemos estado dando cama, pero el paciente psiquiátrico que va a El Salvador es menos del 25%. Entonces, históricamente nosotros siempre hemos resuelto y nunca nos hemos convencido de que nosotros somos el hospital psiquiátrico que resolvemos problemas psiquiátricos. ¿Ya? Y el resto de Chile funciona así. Los hospitales resuelven su patología psiquiátrica. Nos van llegando de todo Chile a nuestro hospital, qué sé yo. Y aparte, el hospital, aparte de ser viejito, tiene 100 camas y su corta estadía son cortas estadías, estaba hablando de un mes. ¿Ya? La corta estadía tiene una cantidad de camas, infantil juvenil que está cerrado hace tiempo. Bueno, después del electroshock, toda esta cosa mediática de la minita que fue al sumario, los PDI hacían sumario, los doctores, los enfermeros y todo ahí viendo cómo pasar, la policía, una cuestión media carcelaria. Se fueron muchos profesionales, se cerró casi la mitad, eran como 40 camas, más como 60. Y ha sido un problema, por suerte, como digo, no para nosotros, porque en realidad, aunque en el discurso pareciera que estamos terriblemente dependientes de ellos, la verdad un 25% no es dependiente. Pero ellos tienen otra cualidad en el flujo. 50% son de los hospitales, pero también tienen otros servicios de la región, pero tienen también su propio consultorio, que también es un ingreso, tienen el COSAM, ya que es su CEFAM de APS de salud mental, pero también tienen ministerios que apoyan la niñez, tienen el CEREMI que dice, no, este mal de Diógenes está haciendo un tremendo problema en la comunidad, así que ciérralo. Tienen otras, como un 50% son
son cosas no médicas, no clásicas para solamente médicas, ¿ya? Y están sometidos a esa necesidad. Otro viaje, San José. ¿En San José? ¿Alguien lo conoce? Sí. ¿Sí? Ya. En San José era un hospital chiquitito, ¿ya? Estaba ahí, ya no está ahí. Estaba otra para más allá. Y compartía, de hecho, una cosa en particular, porque acá al frente está CEFAM, ¿ya? El hospital, que es hospital comunitario, se hace cargo de la atención primaria de parte del territorio de Casablanca, y el CEFAM que está al frente se hace cargo del otro, de como 3/4 del otro de la población. Por tanto, si el paciente llega a hospitalizarse, ¿por qué motivo? Consultar esa acá, había ficha mía, si está en ese cuarto, pero si no, mi ficha está en la frente. ¿Ya? Sí, dividido totalmente. Y así, si alguien ya es esquizofrénico, acá ya es esquizofrénico. ¿Ya? Eh, este centro tiene una urgencia y un hospital con 6 camas que el COVID con honores se subió a 12 indiferenciada por la cantidad de médicos, enfermeras, técnicos, auxiliares, ¿ya? Y de la parte de urgencia, aparte de tener un médico que son de EF, no son ahí, son obligados. A uno le gusta, a otro no, con 2 ambulancias, ¿ya? Un hospital de 12 camas, con una urgencia, con 2 ambulancias. ¿Por qué será? La ruta 68. En encrucijada de varias carreteras, ¿ya? La 68, la que va a San Antonio, la que viene de Orozco, ¿ya? Y ahí se producen cosas que requieren una dirección rápida, ¿ya? Y es por eso un poco que, aunque chiquitito, está en un punto clave de siniestros. Por suerte, se había empezado ya a trabajar en el nuevo hospital comunitario, centro de baja complejidad, y que ya en el fondo terminó y está ocupándose, y tiene 12 camas. Pero ya no son horarios, son muy secados. Ya, bueno. Este es el servicio de urgencia, el CEFAM, y ahora, y nuevamente, tiene esas prioridades. Los pacientes que se les en Casa Blanca, por suerte la municipalidad traía para acá a los pacientes con la banca, etc. Pero si no, no. ¿Ya? Y ellos dependían, por ejemplo, de nosotros y de Hospital Pereira para exámenes. Entonces, si el paciente estaba, no sé, con su toma de memoria, está hospitalizado, necesita hacer la PCR del hemograma, esa hemograma de la PCR venía de Pereira o de nosotros. ¿Ya? Nosotros en Politaco, si necesitábamos, si quería ir a apuntar dinero por Politaco, llegaba a ir acá y después se mandaba para allá por correo. Entonces, bueno, avanzar, ¿ya? Centro de diálisis y laboratorio. Lamentablemente no se proyectó mucho lo de las camas. Pero lo que le falta a Casablanca o entre Casablanca y Casillas es como un hospital nuevo de ciertas camas para completar como servicio. Claro. Y nuestro hospital, llegamos acá, fin del tour, en que tenemos una torre médica, tenemos urgencia, torre médica quirúrgica, tenemos urgencia adulto, infantil ginecológica, tenemos la persona de oncología, radioterapia, tenemos acá en la parte de otorrino-oftalmo, que ya no es otorrino-oftalmo, es el LITE, con corazón 27, 27, varía un poco más, 10 o más o menos, con esta proporción, ¿ya? En general, como 2 veces 3, ¿ya? O si es más que solamente adulto, solamente adulto. Infantil 59 y en mujer tenemos 30 gines, 30, no, no gines, perdón, 30 obstetricias y 18 gines, 28 gines, 28 gines. Ya. No, perdón, 38. 38. 38 días, sí, porque son 18 de... Son 20, 18 y 10. Y de la parte UTI tenemos 22, que son las 6 de UCI, las 8 de UTI y las 8 camillas. Ya en la comida. De las más personas, somos más personas en oncología, neurocirugía, nos estamos ampliando a lo que es la neurología intervencional también. Eh, Somos más ginecología compleja, de hecho nuestro razonador es el mejor de la región, incluso dentro de lo privado. Le falta el software, sí. Voy sacar el resonancia. Pero el hardware es muy bueno, muy bueno. ¿Ya? En las urgencias tenemos, por ejemplo, en la urgencia de adultos tenemos como 5 médicos de medicina, tenemos 4 cirujanos, bueno, como siempre, tenemos 2 traumatólogos, un maxilofacial, 2 neurocirujanos, un NN, o sea,
el apoyo que tiene, aparte de la parte ginecológica y la parte pediátrica. Entonces, aparte, el respaldo que tiene este hospital en cualquier momento es mucho más que todo lo que hemos visto. O sea, somos el hospital base y tenemos ese beneficio y esa responsabilidad. Esto va a tratar un poquito antiguo porque, como les dije, nosotros aumentamos en complejidad. Antes teníamos 50% de camas básicas, ahora tenemos 50 de camas medias y 30 de camas básicas. Con estos 100 nuevos funcionarios, de los cuales 50 eran entre matronería y enfermería, subimos la complejidad, que es más adecuado y más dentro de los consejos técnicos que se aplican en el hospital de alta complejidad, esa proporción. ¿Ya? Esa es mucho mejor. Así todo, los pacientes son más complejos que esa proporción. ¿Ya? Y de hecho acá nosotros monitorizamos las camas libres, pero este como mapita de cómo están todas las unidades. Eh, la parte, no sé, pues, pediátrica con su PC, sus dos pisos, la UMA, aquí todo usted con las salas de parto, la de recuperación, ahí, bueno, de todo, de todo. Entonces fíjense bien. El Hospital Van Buren tiene 16 pabellones, ¿ya? 3 son de urgencia, el PUB, los 2 del sector y 13 que son electivos. Ahí tenemos, por ejemplo, de los 9 que están en la central, 7 entonces son de cirugía mayor, tenemos 4 que están en el otorrino, ¿ya? Tenemos 2 más que están en la torre médica, en la pediatría. Tenemos 16 pabellones, 16 pabellones. Comparado con bueno, ahora son 6 pabellones en Vicuña, de los cuales 2 son de urgencia o creo que no urgencia. El Pereira tiene 7, de los cuales 4 o 5 están habilitados. Ya hay un pasillo que se le cae. El pensado obviamente no tiene ninguno de los dos. ¿Ya? Por tanto, ¿cuál es el hospital quirúrgico de la red? Ya, eso me gusta hacer la mía en uno. El hospital Van Buren es el hospital quirúrgico. El que produce quirúrgicamente es el hospital Van Buren. El hospital Pereira tiene las especialidades de cirugía, pero el hospital quirúrgico por excelencia somos nosotros. ¿Ya? Y la cantidad de camas, si uno cuenta más o menos el servicio, están bordeando los 810, ahora un poquito, dirías como 50 más, pero sabemos que Vicuña, por ejemplo, no tiene todas sus camas. Pero si uno va a la OMS y dice, bueno, ¿cuánto es la cantidad de camas que debe haber por población? 2,8 cada 1000 habitantes. La organización, la OCDE dice 4,8, Japón dice 13. Entonces, ¿ya? Chile tiene en promedio 2,16. Si uno hace la división por la población asignada, nosotros tenemos como 1,7. ¿Ya? Y solamente para comparar, estos somos nosotros, pero si podemos sacar lo que sale en Viña, que nos dice, uy, tiene como 10.000 hospitales para allá, qué sé yo, y le echamos la culpa, qué sé yo, que nos miran los pacientes por la micro y... ¿no? Por la micro, por la vecina, pero forzamos. Ellos tienen un ratio de 1,2, ¿ya? Que cuando le ponen los dos hospitales nuevos, ya el improvisar que ya lleva varios años, y el que va a producirse en Quillota, en Remana, perdón, en Quilpué y Villa Alemana, ahí recién sube a 1,7. O sea, porque ellos tienen una población de 1,5 millones. ¿Ya? Entonces, uno dice, oh, que tienen hospitales, personas aún de baja complejidad, y más encima dispersos, y más encima la cantidad de camas que tienen son mucho menos de las que nosotros tenemos por la población. Entonces ahí uno dice, por razón tan algo de empatía hay, algo de empatía, ¿ya? Pero para que vean un poco los números. Así que efectivamente luchamos contra la demanda y la oferta que tenemos. Último popurrí. Solamente conozcan el tema de, y lo que el Judík me dice. Dile que cuando nosotros trabajamos con la macro red, necesitamos pasar a un paciente, no sé, pues de gine a Pereira porque tiene pero una parte ya más digestiva, qué sé yo. Claro, el trámite es que nosotros enviamos un resumen, ¿ya? Luego tiene que hacer un resumen, nosotros lo mandamos al registro de cama que tiene que pasar a su jefe. El otro jefe tiene que decir si es atingente o no. Llega un correo, lo evalúa, lo conversa con su equipo, a veces te dice que no. Siempre es bueno como tener conversaciones paralelas para allanar el camino. Pero eso se puede demorar, claro. La mejor de las opciones, un día, ¿cierto? Pero a veces se demora más días. Entonces, para que tengan la noción de que cuando van a venir un traslado, aparte que tengan un resumen para que se comunique, el hospital sepa quién va a llegar y si lo van a aceptar, que puede demorar quizás un par de días y no es tan inmediato. ¿Ya? Pero hay situaciones que se agilizan las cosas y resultan más rápido. Y el último popurrí,
ustedes ya más o menos lo han conocido porque logramos hacer una herramienta digital a nivel hospitalario, es el traslado pacientes no clínicos, ¿ya? Que tiene una fusión ahí entre lo que es gestión de cama, clásicamente, y lo que es el personal de demolición, que ya no es demolición, sino que nosotros somos una unidad, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? El SAMU, gestión de cama y movilización mezclaban todo. ¿Ya? El SAMU, antes no había 24/7 de nuestra organización básica, trasladaba pacientes básicos de noche alferera, trasladaba a Torrino, lo que sea, ¿ya? O partía de la primera diálisis a un paciente que estaba hospitalizado a su diálisis particular. Por tanto, trasladaba a la urgencia de pabellones, UGC, que era, le pasaban un móvil, le ponían un test, entonces era de nosotros, y nosotros hacemos nuestras cosas, entre todos hacemos un poco de alto, un poco y las tres unidades tenían de todo. Ya. Entre medio eran cosas que no eran hospitalarias, había el control ambulatorio, el politaco siempre necesitando como 100 pacientes postrados que necesitan también su ajuste, la habitación que estaba vetado, literal, vetado, no sé por qué, y lo no clínico, ¿ya? Porque el torrino necesita que le lleven sus materiales, ustedes necesitan que llevemos la muestra de los usos al servicio de salud, o sea, al servicio médico legal, la alcoholemia, los archivos necesitan que llevemos servicio, un montón de fichas porque están guardando allá fichas, sí, buenas cosas. O la vacuna de allá para acá, o la biopsia corta de aquí a la clínica del Paraíso, después volver, varias cosas. Bueno, ese es clínico. Y si uno vea en el 2022, lo que hacía SAMU, el SAMU hacía de sus 7.000 prehospitalarios, 3.000 y algo hospitalarios, y ese básico eran cerca de 3.000 al año. O sea, 30% de su volumen de producción no le corresponde. ¿Ya? Yo no mezclaba y hacía análisis de la estadística ahí nomás que existía y unía todas las cuestiones, uno podía hacer como una necesidad global del hospital en lo que es el traslado básico. Incluso podía ir a las brechas que no estaban siendo suplidas, porque la rehabilitación no lo estaban por protocolo, no sé por qué, se prohibió llevar gente de rehabilitación de su casa a la rehabilitación, siendo que son las personas que más requieren quizás apoyo en ese sentido. Y hay una brecha, yo podía hacer de que las 800 traslados que se hacían efectivamente entre las tres unidades, había una brecha. Entonces, nos encontramos con que no había estadística, el SAMU tenía eso. Lo que le mostré recién, eso es la estadística del SAMU, no había una base de datos, puros palitos, nada más, ¿ya? Nosotros con nuestra base de datos o palitos, Morizón con sus palitos, en fin. Eh, no había protocolos, los protocolos estaban muy desactualizados, la calidad del traslado, no sabía lo que era SAMU, lo que era básico, había un solamente de cosas, no había un ente clínico que priorizara los traslados, porque llegaba una secretaria, la secretaria se iba a las 5 y le dejaba la cuestión de los auxiliares conductores, y los conductores, ah, yo soy de Cerro Esperanza, si voy para allá, no, yo soy de la mitad de allá, y nada realizado. Y de hecho, ellos hacían mucho hora extra, porque su trabajo era hasta las 5 pero como obviamente las altas salen hasta muy tarde, ellos se quedan hasta las 7:30, hasta las 6 hasta las 8 pero hacían un favor, porque ahora hecho. Eh, y sí, un poco sí. Entonces, y había duplicidad, que sí. Entonces, se tuvo que organizar, ver lo que el hospital requería, ver qué estaba pasando con las unidades, y organizar el personal, por ejemplo, en que ya, si obviamente se requiere que haya alta hasta las 8 hagamos turno de cuarto modificado, pero hagamos turno, no un favor. Yo no le voy a verte todos los días, bueno, se puede quedar por ahí más, no. Usted trabaja de acá a acá, día libre, trabaja, pero eso es lo que el hospital necesita. Por tanto, el hospital necesitaba reorganizar su servicio, ¿ya? Porque tenía que pensar en la oferta, en la demanda, perdón, ¿ya? Aparte de eso, se le ocurrió, entre todos los actores, menos con nosotros, hacer su protocolo de qué es paciente crítico en marzo de 24, y ahí se puso rígido. Dijo, no, traslado más básico. Chuta. Nos puso en aprieto. O sea, a mí todavía no, porque no era jefe de traslado. Pero ya empezó a movilizarse porque ya llevaba muchos años con esta demanda. Y nosotros, bueno, si quieren que nos hagamos cargo, necesito un gestor para hacer la cuestión. Ya monitoreo, o sea, hay funciones que son de gestión de cama, pero en el fondo necesitaba alguien que estuviera todo el rato recibiendo las solicitudes, viendo la priorización, viendo a qué lugar se iba a ir, a quién saca primero, la RECU o el alta, o el pediátrico que va a HB con oxígeno, o el paciente que va al perina porque lo ofrece está saturado, en fin.
Entonces necesitaba un gestor que transformamos un diurno que teníamos en un gestor 24 en cuarto turno modificado, pero nos faltaba la patita para hacer cuarto modificado, que son dos. Así que de la subdirección nos prestaron muchos meses, primero con honorarios COVID, después con campaña y venga del año pasado, después con unos traspasos de trófago, hasta que trágicamente bueno me pasaron, ¿no? Permanentemente. Pero es vestir un santo para mentir otro. Pero ahí no me eché. Y generamos mecanismos para tener mejores tallas. Este papelito, ya, que el origen tenía que ir a recaudación, después de objeción, y si nosotros decimos, no, es bien básico, así pasa movilización, pasaba movilización, entonces teníamos 15 minutos de un test de un auxiliar que se iba con 310 solicitudes mensuales, ya, lo que equivalía a una cantidad de horas semanales, que son más o menos como dos puestos enteros de auxiliar. O sea, en tener solamente nos pasaron una hojita a nivel hospitalario, consumía dos auxiliares un estamento que sabemos que es súper escaso en el hospital. De hecho, yo me tengo que dar como una piedra en los dientes porque mi unidad tiene un montón de auxiliares, conductores y auxiliares. ¿Ya? Comparado con otras que son más clínicas que tienen un par de partos turno, que son 8 personas, ¿sí? Yo tengo como 13 conductores, auxiliares, más un poco de mi problema es este, ¿ya? Se inició primero extrapolado con Google Form, ¿no es cierto? La primera gestión que podemos hacer frente a lo más básico, ustedes la alcanzaron a conocer, ¿ya? Eso nos ayudó porque en el fondo ya era inmediato. Ya no había auxiliar intermedio, era rápido. De hecho, la primera prueba lo hicimos con una enfermera de séptimo. ¿Te conoces la Gypsy? ¡La Gypsy! Así. Ya fue. ¿Qué? Ya, y dije, ya, probemos, ya. Y le gustó, y era de las antiguas, y de las que son cototas. Y dije, ya, bacán. Y empezamos ahí, sí, no, 2,5, no, mucho más fácil. Van a buscar un papel, me mono siempre buscar por un papel, perfecto. Adherencia. Bien. Y con eso, con el tiempo, lo institucionalizamos y pasamos a la herramienta que ustedes conocen. ¿Ya? Eh, Ahora tenemos todo, tenemos seguimiento, tenemos PDF, ustedes tienen un respaldo, que se pueden descargar, también hay consentimiento que se le puede pasar al familiar, en fin. Levantamos la brecha y ahora ordenamos. Entonces el SAMO tiene que hacer lo que tiene que hacer, nosotros proponemos lo que tenemos que hacer. Eh, y realmente con el tiempo quizás tener todos los estamentos, pero actualmente funcionamos con dupla. El conductor y el guion. ¿Ya? En marzo de 2022 ya habíamos hecho un avance, me parece que fue un fin de semana como de la Virgen del 8 de diciembre, por ahí. Ahí empezamos a meterlo los domingos. Después, en agosto de 2023 empezamos a hacer de continuo, porque esto fue como los puros fin de semana, feriados, y aquí como que nos fuimos con más. Porque nos estaban llegando un poquito de test, qué sé yo. Nosotros tenemos dos test, ahora vamos en cinco. Y ya en junio, eh, ¿qué fue acá? Dos móviles. Ah, ya, tenemos un móvil contento, ahora pasamos a dos móviles contentos hacia otro nuestro, qué sé yo. Eh, y ya en agosto de 2024, con la cantidad de test que teníamos, y el tema de que empezaba el resonador a estar inhabilitado, teníamos que pasar pacientes a otros hospitales públicos o privados con convenio para resolver de no tener resonador, resulta que sí. Tuvo la necesidad de generar así de forma muy abrupta el turno 24/7, que además el SAMU está desde marzo diciendo no, que eso trasladar en cuestión y no se trasladaron los pacientes de emergencia en Pereira, que a la urgencia, todo un desastre. Ya, démosle, una lanzada. ¿Ya? Un cuarto turno, 24/7, turnos modificados, así que habían tres. La abolimos el domingo porque en realidad no se necesitan tres ambulancias el domingo, lo pasamos otro día de la semana. Y entre todo el resto, turno extra. ¿Ya? Los mismos turnos extra que hacían, venían, no sé, por cuatro ambulancias los sábados, algunos para el día, otros no. Bien. O esa hora esto que hacían, no sé, pues de hasta las 7 porque quiero, yo soy buena onda, no, yo me voy nomás porque no es mi obligación. Ya, ahora están haciendo su turno extra, su hora extra, porque también el tema, o sea, uno llega a una unidad y están haciendo 40, 50 por extra. Y entonces, ventajoso un poco para mí porque yo no le quité la hora extra, se las modifiqué, pero las modifiqué a lo que el hospital necesita. Para, tenemos que levantar la brecha y en el fondo decir, bueno, esas brechas son funcionarios que no tengo. Porque, por ejemplo, ahora estoy en una época en que estás cansado y yo no le puedo exigir hacer. Sí. Mejorar un poquito los móviles, porque no tenían ni siquiera un bolsito con lo mínimo. Nos preocupamos del peso, que ustedes se dan cuenta que tienen peso, el acceso difícil. Porque efectivamente, imagínense un paciente en silla de ruedas o en camilla que tenga que subir eso, que tenga que pasar eso.
que tenga que meterse a la casa por ahí, ¿no es cierto? Y ahí, pues, o sea, ahí y ahí, ¿ya? Imagínense caminos de tierra, si están lloviendo, eh, en el plan, un segundo piso, ese segundo piso, ¿ya? Es ir a lo mismo que los bomberos saben en Instagram, y Samu, bombero y Samu, gracias bombero, gracias Samu, nosotros calladitos, de vuelta, tengo que volver a pasar, porque los bomberos ya no nos ayudan porque no urgen, ¿ya? Eh, Clásicas calidad de poblaciones del Valparaíso en el cerro, a pie de un barranco, ¿ya? Se me han caído un par de veces funcionarios, por suerte no pacientes, nadie se ha muerto. Si he tenido licencias que tengo que cubrir. Así que por eso yo también le transfiero como el mensaje de es importante que me pregunten como el acceso para nosotros anticiparnos, porque nosotros no es que no lo vayamos a hacer, porque si el paciente es inmovilizado y no tiene cómo hacerlo, pero vamos a enviar dos equipos, como dar el tiempo suficiente, porque a veces el traslado es aquí a 15 minutos, pero en solamente traspasar al domicilio son casi una hora, porque a veces pasa eso, ¿ya? Bueno, en fin, la idea es que sea un conjunto, ya hemos hecho algunos criterios traslados, estamos esperando que se acredite el protocolo que hicimos, la exactitud de los datos nos interesa, y la relación traslado, de hecho ahora como tenemos más TENS, la idea es que el paciente que está hospitalizado va en un continuo de atención, entonces antes no sé, pues, había muchos pacientes de urgencia que están hospitalizados, que van a pedir a otro lado, que se les llama un conductor auxiliar y los conductores y el auxiliar son profesionales de la salud. O sea, mis conductores o los auxiliares, el conductor tiene un carnet para conducir ambulancia. Y el otro es un carro de Puerto Medio, que puede tener 15 años trabajando con nosotros y ya cacha a los pacientes, le cacha la presión, le cacha este paciente está medio raro, pero otros no, son suplentes. Entonces, que necesitamos más de hecho, eso es voy como abarcando. Porque el paciente que está hospitalizado está en un cuidado continuo. No es que pasa por un auto y aparece mágicamente en otro lado. O sea, hay una cantidad de vías, de precauciones, tubos, ¿no es cierto?, que requieren su tema. Por lo tanto, es importante la gestión siempre protocolarizada. ¿Ya? Ahí más no tiene más que acabo de qué hace. Así que están los borradores de protocolo que están esperando que la doctora Benavente lo saque a la luz, ¿ya? Porque nosotros queremos avanzar, anticipar los riesgos, ¿no es cierto? Dar una continuidad de atención, de seguridad, el paciente sigue hospitalizado, perfecto. Bien. Y para terminar, y los números, muy importante, eso como un mensaje que yo les podría decir desde la gestión. En 4 meses, oh, ¿qué pasó ahí? En 4 meses, ya bueno, fíjense cómo esto es un mes. Yo traje uno de 4 meses que, existe. Entonces, 4 meses. 2.600 pacientes, o traslados, en realidad, traslados, de los cuales 70% son hospitalizados y 23 ambulatorios. Ahora, esto es medio chamullento porque el paciente hospitalizado va de aquí a allá. Y si después tiene que volver al día siguiente al traslado, es otro problema. Pero el paciente ambulatorio va a su casa al control y hay que devolverlo. Entonces, claro, llega a las 8 al hospital, no, llega a las 9 al hospital y después a las 12 hay que devolverlo a su control. Y ese es un caso. Entonces, en realidad acá hay dos viajes. ¿Ya? No son 600, son 1.200. ¿Ya? 1.200 versus 2.000. Es como un tercio o dos tercios. ¿Ya? Fíjense lo interesante. Del hospitalizado, un 33% es porque este hospital no tiene cirugía. La red, como está, nos invertimos un tercio de todo el traslado hospitalario porque nosotros estamos separados del predio. De hecho, del 90 y el 2000 y algo, cuando se postularon renovar el hospital, el gobierno, los ministerios de Antic, el ministerio que da la plata, dice, su red no es coherente. Duplica carteras en lugares muy cercanos. No entiendo. Mejor me voy a financiar otra cosa. Y eso. 2 veces. ¿Ya? Y un poco el desafío que tiene esta nueva incorporación de este nuevo proyecto de hospital, porque si volvamos a ser incoherentes, vamos a quedarnos para la cual. ¿Ya? Y eso depende del servicio y de los hospitales que se pongan de acuerdo, porque el predio tampoco quiere morir. Nosotros tampoco queremos morir. Y si nos juntamos, ¿qué nombre nos ponemos? Es una tontera, pero te apuesto que va a ser un tema. Se llama Pereira Van Buren. No, complejo. Bueno, y fíjense como lo macro es lo micro.
la dificultad geográfica de Valparaíso, frente a otras poblaciones que son más planas, menos cerros, cómo nosotros mismos nos vemos afectados en que nuestra propia intercomunicación interna no podemos pasar pacientes en camilla, porque es peligroso pasar pacientes en camilla en la subida, y un cuarto de esos traslados es simplemente pasar el otorrino para acá, para allá, para allá, porque el otorrino necesita un escáner, porque el paciente necesita encontrar el otorrino, porque, en fin, estructura. Y del ambulatorio, diálisis principalmente, y ahora por fin medicina física de regreso, o sea, ya tienen un cupo ahí. Lo interesante es que estos valores, por ejemplo, yo le mostré diálisis, transferencia. ¿Cuánta diálisis por acá? Acá. 200 viajes de diálisis, ¿ya? Al mes del hospitalizado. Pacientes que se hospitalizan, que necesitan, que se realizan hace mucho tiempo, los sacábamos a sus 3 diálisis de acá. Senmedia, CME, Senmedia, Hemobar, no sé. Ya. Pero es un recurso. Y el recurso, me encima este también es chamullado porque el deber significa que lo voy a dejar mañana y me lo traigo a la tarde, son 2 viajes. O sea, no son 202, son 400 viajes al mes. Le mostré esto a Vicente Torre, que es el jefe de diálisis, jefe de nefrología, jefe de trasplante y procura, y jefe de cátedra, ya. Y dijo, oh. Y en la urgencia también, pues. No solo te va a sacar los pacientes de urgencia que vienen agudos porque quizás no tienen hacen pipí, no fue a 2 diálisis antes, y había que sacarlo a dializar y lo sacaban agudamente a su diálisis crónico estable, que es para el paciente estable ambulatorio. Un paciente que llegó a la urgencia porque hizo problema renal. Y muchas veces nos tocaba devolver a los pacientes porque, como le habían recién sacado la nitroglicerina, recién le pagan el oxígeno, eh, y le decía, oye, esto es peligroso para el paciente. Yo estoy mandando con un TENS y un conductor. Y lo dejo en la diálisis ni siquiera un nefrólogo todo el rato, ni siquiera un médico, como que está la enfermera y si no. En fin. Así que él dijo, ya. Entonces lo que hizo fue externalizar los pacientes que crónicamente vienen acá, sacó como unos 4 o 5, qué sé yo, y lo sacó al resto de la diálisis particular. ¿Ya? Y dio cupo para que todos los pacientes que se hospitalicen en este hospital se realicen acá, mientras esté su estadía hospital. ¿Y eso qué genera? Me ahorra a mí, por ejemplo, la ambulancia. Yo puedo llegar más temprano a otro servicio que me está pidiendo la ambulancia. Le ahorra un riesgo al paciente. Y más encima, para que diga una nefróloga, van a estar en la diálisis de ese paciente. Entonces, ahora un servicio completo. Y nació porque se evidenció un problema que tenía varias aristas de afectación. ¿Ya? Entonces, esa gestión, se le pongo el monito ahí, porque cuando uno empieza como a analizar los números y empieza con esos números a apoyar un poco la realidad de uno, y empieza a salirse de esos metros cuadrados, y el otro que está en su metro cuadrado también tiene la actitud de salirse de su metro cuadrado, y ahí colaborar, pueden generar cambios tan importantes como que hace 2 meses que empezamos con esta estrategia, este mes ya está estandarizado y su equipo lo puede absorber. Ningún paciente tendría que salir de este hospital para dializarse. ¿Ya? Así que desde la gestión tengo que decir que sean empáticos, ¿ya? Los números sirven para empatizar con el resto. Eh, hagan base de datos de su trabajo, no hagan palitos, hagan base de datos, te los recomiendo. Trabajen en Excel o busquen herramientas digitales que les puedan dar esa información. Y respalden su realidad en base a datos y propongan estrategias. Y esa estrategia van a tener que ir a negociar muchas veces fuera de su metro cuadrado. ¿Ya? La gran parte del trabajo de gestión es formar equipos, formar alianzas, ser empático, ser coherente, ser contundente. Y ahí me gustan mucho los datos, pero puede ser contundente con otro tipo de cosas más cualitativas para generar los cambios. ¿Ya? Así que eso, muchas gracias. Excelente, excelente. Vamos a tener la grabación. Perdón, me solo una pregunta, una duda. Eso, preguntas, comentarios. ¿Le sorprendió o le llamó la atención conocer la red? ¿La conocían así? No. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ah, ya tienen un dato más sobre el dato. Sí,